y hoy toca hablar de placas base, placas madre o similar, como las queramos llamar. Las placas base son otro de los componentes imprescindibles para que un ordenador funcione. Son un procesador, RAM, placa base y BIOS, y buses de sistema. Bien, las placas base son lo que conecta el resto de componentes entre sí. Una placa base a priori no hace particularmente nada, ya hablaremos de eso, como cada vez que os simplifico os estoy mintiendo un poco, pero el concepto básico es ese, y la placa base lo que hace es interconectar todos los componentes entre sí. Entonces, a la hora de meternos a mirar placas base, lo que vemos es placas que tienen un socket, que de eso sí hemos hablado cuando hablábamos de procesadores. Entonces lo primero que empezamos es por ahí. Sockets modernos, tenemos el 1851 para Intel y el AM5 para AMD. Esto simplemente viene condicionado por el procesador. La idea nunca es elegir una placa base y en función de eso elegir el procesador. Es al revés, se elige un procesador y en función del procesador se elige la placa base. Normalmente lo normal es que tiréis por aquí, por AM5. Entonces la placa base se define, para empezar, por qué permite conectar, qué conectividad tiene. Y eso, lo primero que se define es por el chipset. Los chipsets tienen nombres como, por ejemplo, yo que sé, B650, X870E o Z890 o B860. He puesto otra vez en azul los de Intel y en rojo los de AMD. Estas combinaciones de letras y números, ¿qué significan? Lo primero, la letra. La B, tanto en Intel como en AMD, se supone que significa gama media, ya hablaremos de lo que significa eso. Luego, el número se supone que tiene que ver con la generación, ya hablaremos también de eso. Y el último número, entre comillas, con cómo de bueno es, cuánta conectividad lleva, cuántas cosas permite. Y luego aparte también marca, evidentemente, hay unos chipsets para unos sockets y otros chipsets para otros. Cada vez que se cambia de generación y se cambia de sockets, aparecen nuevos chipsets. Y los chipsets marcan qué conectividad tienen, qué se puede conectar a la placa base. Vamos a empezar a hablar de conectividad. El bus más estándar de las placas base, con el que se conecta todo lo de más rendimiento, es el bus PCI Express. El bus PCI Express, esto lo habéis visto ya en el taller, lo hemos visto muchas veces. Es un bus que el más común es el de por 16, que lleva siempre aquí el mismo trozo de bus, y luego lleva uno que es más ancho o más estrecho según cuántas líneas lleve. Vamos a hablar de eso. El bus PCI Express, a diferencia de otros buses que siempre tienen el mismo tamaño y el mismo factor de forma, el bus PCI Express tiene diferentes longitudes. Por 16 sería algo así, por 1 tiene la parte de datos más corta y luego, pues, evidentemente, por 2 es el doble de ancho que por 1, por 4 es el doble de ancho que por 2. Lo normal es que las placas base lleven conectores de por 16 o por 1, son los más comunes. Y esto es literalmente eso. Si lleva 16 líneas, puede funcionar 16 veces más rápido. Parecido a lo que hablábamos del Dual Channel en la RAM. Si tengo varias líneas de PCI Express, puedo enviar y recibir datos por esas 16 líneas al mismo tiempo. La forma en la que eso se comunica es exactamente igual que hablábamos en la RAM. Se comunican a la velocidad del más lento. Si yo meto una tarjeta, por ejemplo, de red, pongo una tarjeta de red que sea PCI Express por 1, la meto en un slot de por 16, evidentemente no aprovecha el slot de por 16. Solo puede funcionar a por 1. Si intento al revés, coger una tarjeta de por 16 y meterla en un slot de por 1, a priori no entra. Pero hay placas bases que aquí no llevan este plástico, sino que lo llevan cortado, o incluso directamente puedes coger una Dremel, cortarlo tú el trozo de plástico, meter una tarjeta de por 16 en un slot de por 1 y funciona. Pero evidentemente funciona a velocidad por 1. Aparte de eso, tiene diferentes generaciones. Las generaciones que podéis encontrar a día de hoy en PCI Express son la 3.0,
la 4.0 y la 5.0. 3.0 es aproximadamente 1 GB por segundo cada línea. 4.0 es casi 2 GB por segundo cada línea y 5.0 evidentemente es aproximadamente 4 GB por segundo cada línea. Si os vais a cosas más antiguas, 2.0 era medio gigabyte por línea y 1.0 era un cuarto de gigabyte por línea, nada extraño. Lo primero, pensad por un segundo, otra vez lo de siempre, tenéis que entender que no podéis entenderlo, pensad por un segundo en de qué velocidades estamos hablando. Una tarjeta gráfica moderna que van a PCI Express 4.0 por 16 puede enviar y recibir datos a la placa base. Bueno, ahora hablaremos de eso. No, realmente lo hace el procesador, ahora hablaremos de eso. Puede enviar y recibir datos al procesador una tarjeta gráfica moderna 4.0 por 16 a 32 GB por segundo. Es decir, que si yo cogiera un juego de 100 GB y pretendiera que el procesador se lo enviara a la gráfica entero, evidentemente eso no sirve para nada, pero por poner un ejemplo teórico, podría enviar y recibir un juego de 100 GB por segundo en 4 segundos. De 100 GB en 4 segundos. Porque puede enviar y recibir datos a 32 GB por segundo, 2 por 16, porque tiene 16 líneas. Pensad un momento en lo que significa eso. Las velocidades del PCI Express son brutalmente rápidas, muy rápidas. Como son tan rápidas, tener que pasar a través de la placa base era muy poco interesante. Lo que ha ido pasando en estos últimos años es que cada vez el procesador integra más cosas de la placa base. Cuando yo os hablo a día de hoy de que el controlador de RAM está en el procesador, de que cuando tenemos una gráfica integrada está integrada en el procesador, los controladores PCI Express de la gráfica externa también están integrados en el procesador, eso es algo que ha ido pasando con los años. Antes todo eso estaba en la placa base. Lo que ha ido pasando con el tiempo cada vez más es que se van integrando más cosas en el procesador. Ya os hablé cuando os hablé de la RAM que los últimos procesadores de Intel de portátiles, por ejemplo, ya integran hasta la RAM dentro del procesador. Es perfectamente normal que cada vez se vayan integrando más cosas en el procesador. De hecho, ahora cuando os hable de USB, os hablaré de que ahora, por ejemplo, los últimos procesadores de AMD ya meten líneas USB en el procesador. Ya hablaremos de por qué y de qué significa eso. Entonces, todo esto se trata de integrar cuantas más cosas de la placa base en el procesador, porque el procesador las puede hacer más rápido. Entonces, las líneas PCI Express más rápidas que tenemos siempre en un ordenador están en el procesador. Y esas líneas PCI Express están pensadas para hablar con la gráfica. Como los fabricantes de gráficas eso lo saben, y todas estas velocidades realmente son muy poco útiles, no necesitan normalmente una tarjeta gráfica en absoluto hablar con el procesador o con la placa base a estas velocidades, pues lo que hacen cada vez más fabricantes es meterle menos líneas a las gráficas y ahorrarse, pues sí, 4 duros, pero se lo ahorran. Y entonces, muchas gráficas, aunque lleven un conector de por 16 que tiene imagen de por 16 que parece de por 16, realmente solo llevan lógica para por 8. Si tú ves la gráfica, normalmente lo que pasa es que ves que solo están conectados a la tarjeta gráfica la mitad de las líneas. Eso tampoco nos volvamos locos, eso tampoco es una estafa, es una cosa gravísima ni tal. Mientras no afecte al rendimiento de la gráfica, no nos preocupa. Lo de siempre, benchmarks. Y en general los benchmarks que vais a encontrar es que las tarjetas gráficas que les ponen 8 líneas no es grave, no afecta el rendimiento. Para que afecte el rendimiento te tienes que ir a tarjetas gráficas que se han pasado y le han dejado 4 líneas, por ejemplo. Y eso ya afecta el rendimiento, sobre todo porque, claro, volvemos a lo de la velocidad del más lento. Igual que se tienen que poner de acuerdo en quien menos líneas tenga, se tienen también que poner de acuerdo en quien tenga un estándar más bajo. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta gráfica que, como he dicho, tiene 4 líneas de PCI Express 4.0. Esto puede funcionar a 4.0, son aproximadamente 2 GB por segundo. Por 4 líneas puede funcionar aproximadamente a 8 GB por segundo. Un poquito menos, pero lo redondeamos.
y lo quiero conectar en una placa, que esto es una placa antigua, normal y corriente, no tiene nada extraño. Lo conecto a una placa base que tiene 16 líneas de PCI Express 3.0. 3.0, 1 GB por segundo por 16 líneas puede funcionar a 16 GB por segundo. Podríais pensar, simplemente la información rápida es, vale, este puede funcionar a 16 GB por segundo, este puede funcionar a 8, por tanto se van a comunicar a 8. Cuidado, no es verdad. Porque lo que hay que coger es el mínimo de cada cosa por separado. Estos 8 GB por segundo salen de 4 líneas de 4.0. Estos 16 salen de 16 líneas de 3.0. Pero lo que tú tienes de verdad no es ninguna de esas dos cosas. Tú lo que tienes para comunicar estas dos cosas son 4 líneas de 3.0. Porque solo pueden usar 4 líneas como tiene esto y solo pueden hablar a 3.0, que es lo que entiende la placa. Entonces no es el mínimo de la velocidad total, sino el mínimo, eso es aproximado, sino el mínimo de cada cosa por separado. Entonces estos pueden hablar a 4 por 3.0, que son aproximadamente 4 GB por segundo. Entonces esto no hay que perderlo de vista, ¿de acuerdo? Que la velocidad es el mínimo, pero el mínimo por separado de las líneas y del estándar. ¿Nos entendemos? Líneas PCI Express hay en dos sitios, en el procesador y en el chipset. Entonces, el chipset, lo que llamamos chipset, que a día de hoy ya eso viene de conjunto de chips, y eso viene de que eran dos chips que se llamaban Puente Norte y Puente Sur, North Bridge y South Bridge, pero eso ya hace muchísimo tiempo que no existe, y lo normal es que las placas base lleven un solo chip. Hay algunas placas base que llevan dos chips, pero igualmente lo que antes hacía lo que se llama el Puente Norte lo absorbió el procesador. Entonces, el chipset, que aunque solo sea un chip lo seguimos llamando chipset, cualquiera de estos 4 que he puesto aquí, por ejemplo, lo que llevan es, añaden a la conectividad que te da el procesador, que el procesador te da un controlador de RAM y un controlador de PCI Express, a esa conectividad le añaden, por ejemplo, más líneas PCI Express. Aparte de muchas más cosas, ya hablaremos de eso. Entonces, el total de líneas con las que puede funcionar una placa base, de líneas de PCI Express, es todas las que tenga el procesador, más todas las que le dé el chipset. No se las puede inventar, no puede sacar líneas PCI Express de la nada, no hay nada que le puedas añadir a una placa base que te dé más líneas PCI Express. Todas las que no te dé el procesador y el chipset no existen, no hay nada que se pueda hacer. Y es el mecanismo principal de comunicación de la placa base y del procesador con el resto de cosas, de componentes del ordenador. Quitando la RAM, que la RAM se comunica a través de DIMM, de DDR5. ¿Entendido hasta aquí? Bien, pues entonces, una vez establecido el PCI Express, siguiente bus, siguiente estándar del que quiero hablar, el USB. Os había dicho que el PCI Express es el estándar absoluto de conexión del procesador y de la placa base con todo el resto de cosas. Desde el punto de vista de los seres humanos, el bus que usamos todo el maldito rato es el USB. Universal Serial Bus. Bus serie universal. Y lo de universal es verdad. Todo el rato lo estamos usando para absolutamente todo. Y todo el rato estamos usando el A y el C. El A es el clásico que se suele llamar USB, que es rectangular y que tiene la mitad un hueco y la otra mitad cubierta y en medio los conectores, y que se conecta y además siempre lo típico, siempre te pones a conectarlo y lo conectas al revés. Y el C es más pequeño y reversible, y es a día de hoy, supongo lo habréis visto en las noticias, el estándar absoluto de la Unión Europea, el que se usa para conectar y cargar absolutamente todo. Luego hay más conectores, el B normalmente va al otro lado del cable tipo A y se utiliza para conectar discos duros externos, impresoras, escáneres y cosas por el estilo. Está el micro, el mini, que están obsoletos y demás, no nos vamos a meter en más, quedémonos con esos dos. Entonces, lo primero que tienes es eso, el factor de forma, si es un A o si es un C.
y eso en general no afecta a nada, excepto que el C solo funciona con los estándares más rápidos, el A funciona con estándares antiguos y el C solo funciona con los estándares más nuevos. Vamos a hablar de eso. Estándares está el 1.1, que está obsoleto, el 2.0, el 3.0 y el 4.0. El 1.1 ni lo vamos a hablar porque directamente ya no existe. El 2.0 puede funcionar hasta 480 megabits por segundo. Y esto es muy lento. Esos son unos 60 megabytes por segundo aproximadamente, porque además esa velocidad máxima evidentemente no la puede dar nunca. Y esto, aunque os resulte raro, sigue siendo estándar a día de hoy. Las placas base siguen llevando conectores USB 2.0. E incluso los USBs a día de hoy se están integrando también en el procesador. El procesador va absorbiendo cosas de la placa base y ahora también lleva líneas USB. Por ejemplo, ahí os pongo que los Ryzen de novena llevan 4 líneas de USB 3.0 de 10 gigabits por segundo y una línea de USB 2.0 de 480 megabits por segundo. Eso para lo que se usa es para conectar dispositivos de muy poco ancho de banda, como ratones, teclados o similar. USB 1.1 ni caso, está obsoleto, USB 2.0 480 megabits por segundo, y aunque podéis pensar que está súper obsoleto y que eso no vale para nada, que está muy obsoleto, pero todavía, repito, las placas base modernas e incluso los microprocesadores modernos llevan USB 2.0 porque es bastante para conectar periféricos que tienen muy poco ancho de banda, es tirar puertos a la basura, conectarlo a puertos que tengas anchos de banda más altos, y esos anchos de banda se utilizan para otras cosas. El USB 3.0 ya aquí dejamos de ser felices. Aquí esto es entre 5 y 20 gigabits por segundo. Y el 4.0 es entre 10 y 80 gigabits por segundo. Y es un estándar en evolución que probablemente después soporte velocidades más altas. ¿Qué indica qué velocidades tienen esto? No me voy a meter ahora aquí. Simplemente quedaos con que algo, por ejemplo, sea 3.0, 3.1 o 3.2, no significa absolutamente nada. Si os interesa que las placas base, portátiles o similar que compréis tengan determinadas velocidades de USB porque los necesitáis para algo en concreto, que necesitáis una velocidad, fijaos puerto por puerto y review por review qué velocidades tienen. Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto antes de los USB que lleva un Ryzen, fijaos que lo hacen muy bien, que ponen expresamente, más allá de la generación o de la versión de 3.0 o demás, dice expresamente que tiene 4 puertos de 10 gigabits por segundo y un puerto de 480 megabits por segundo. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué velocidades lleva? De verdad, el resumen es simplemente ignorad completamente si es 3.0, 3.1, 3.2 generación 1 o demás, porque lo único que vais a hacer es complicaros la vida. Mirad la velocidad y punto. Y con 4.0 igual. Y luego también está el tema de que los USB también dan electricidad. Y otra vez ahí es una absoluta locura. De cara a mirar qué vatiaje o qué amperaje da cada puerto USB o cada cargador USB, tenéis que mirarlo uno por uno. Igual que está el Power USB, que son USBs que todavía pueden dar electricidad aunque el ordenador esté apagado. Todo eso lo tenéis que comprobar uno por uno, review por review, placa por placa o portátil por portátil. Todo esto es una absoluta locura y no podéis dar por hecho ningún estándar concreto. Ya os digo, ya hablaremos de eso en más detalle o no, pero simplemente quedaos con eso, que la velocidad solo podéis estar seguros de la de 2.0 y a partir de ahí tenéis que mirar placa por placa, puerto por puerto, review por review. Ignorad bastante todo lo que vaya más allá del estándar básico. Hay puertos 2.0, 3.0 y 4.0. Los 2.0 tienen velocidad fija, siempre 460 megabits por segundo, pero todos los puertos de USB 3 tenéis que mirar puerto por puerto, placa por placa, portátil por portátil, qué velocidades tienen, y todos los puertos 4.0 exactamente lo mismo. Y respecto a qué vatiajes tienen, qué amperajes tienen, cuánta electricidad puedan dar, exactamente lo mismo. El estándar USB es un caos absoluto. Entonces no os fiéis de qué estándar llevan, de qué generación llevan, no os fiéis de qué color son los conectores, ni nada por el estilo. A priori
De hecho, como os decía, USB-C solo es compatible con 3.0 y 4.0, pero como bien me decíais vosotros antes, hay ejemplos de USB-C con velocidades de 2.0. Así que tampoco de eso os podéis fiar. El USB es una maravilla, es un estándar absoluto, y desde el punto de vista del usuario, básicamente podemos suponer que conectar cualquier USB a cualquier conector USB funciona siempre. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes, funciona a la velocidad del más lento, y lo de las velocidades, como os he dicho, es un auténtico caos. Entonces, muchísimo cuidado. Si no necesitáis grandes velocidades, todo esto no os importa. Pero si por lo que sea necesitáis, por ejemplo, que algo se conecte en USB 3.0 a 10 gigabits por segundo en vez de a 5, tenéis que aseguraros de que el dispositivo funciona a 10 gigabits por segundo, el conector donde lo vais a conectar funciona a 10 gigabits por segundo y el cable, si os hiciera falta un cable para conectarlo, funciona también a 10 gigabits por segundo. No podéis dar por hecho eso. Cuidado, porque ya os digo, el USB es bastante traicionero en esos sentidos. Si te vale con la velocidad básica, todo esto no te importa. Porque, repito, no es una cuestión de incompatibilidad. El USB, exactamente igual que el PCI Express, exactamente igual que los DDR, son buenos buses, funcionan siempre. Simplemente funcionan a la velocidad del más lento. Pero, ya os digo, si os importa la velocidad, las velocidades de USB son bastante caos. ¿Bien? ¿Nos entendemos? Más buses que están en las placas base. El bus SATA. El bus SATA es el bus antiguo para conectar discos duros. Y SATAs hay de 3 generaciones, pero hoy en día podéis contar con que la única es la última, que son los SATAs de 6 gigabits por segundo. Para conectar discos duros hay 2 conectores básicos. El SATA y el M.2 NVMe. El SATA puede ir hasta 6 gigabits por segundo. El NVMe son líneas PCI Express y el NVMe son 4 líneas PCI Express. Entonces, ahora mismo el último estándar que hay realista en el mercado de PCI Express es el 5.0, que da aproximadamente unos 4 GB por segundo por línea. 4 líneas es ya os digo, aproximadamente 16 GB por segundo, pasándolo a gigabits por segundo como esto. 16 por 8 son 128. Entonces, de esto hablaré más cuando os hable de discos duros, pero básicamente los discos duros modernos se conectan por aquí, por NVMe. Esto es, cuidado, todos los conectores tendrán 6 GB por segundo y esto es hasta, pero ya os digo, esto hablaremos más cuando hablemos de discos duros. Siguiente cosa básica que tenéis que mirar en una placa base, lo que se llama el factor de forma. Las placas base normales y corrientes hay más factores de forma, pero los básicos son ATX, micro ATX y mini ITX. Estos son los básicos, los más estándar. ATX, os he dicho que ATX es como se llama en general al formato de forma de las placas base modernas. Esto viene siendo así una auténtica barbaridad de años, creo que 30 o algo por el estilo. Antes de eso eran los AT, olvidaos de que siquiera que lo he dicho, eso ya no existe desde hace muchísimo tiempo. Los ATX es lo que os he dicho. Siempre tienen los agujeros en el mismo sitio, las placas se atornillan en las cajas siempre en exactamente el mismo sitio, y luego aparte tienen los conectores en la parte trasera, y en esa parte trasera siempre esos conectores entran en un rectángulo del mismo tamaño, y ya os digo, lleva una chapita que hoy en día la suelen llevar incluso integrada dentro de la placa base, que encaja en ese rectángulo y deja los huecos para los conectores que tenga. El ATX se consideró después que era buena idea tener una alternativa que fuera completamente compatible pero más pequeña, y apareció el micro ATX. El micro ATX es coger una placa ATX que tiene por aquí su socket de procesador, tiene por aquí sus slots de RAM, tiene por aquí su PCI Express y demás, y simplemente meterle un corte, tal cual. Micro ATX es exactamente lo mismo que ATX, 100% compatible en todos los sentidos, pero más corto. Entonces, si tú te compras una placa micro ATX y la montas en una caja micro ATX, es un ordenador básicamente igual, pero más pequeñito. No es mucho más pequeño, hay muy poca diferencia, pero en general las placas base micro ATX son más baratas también, son un poco más pequeñas, salvo que os metáis en gamas bastante altas, os recomiendo normalmente que tiréis más bien por aquí,
Y ya os digo, sale un poco más pequeño y el único inconveniente que tiene es que evidentemente caben menos PCI Express. Pero también es verdad que normalmente la mayoría de gente lo único que va a meter en el PCI Express es una tarjeta gráfica discreta cuando se mete y punto. Todo lo demás es igual, todo el resto de conectividad es igual. Entonces, si no te importa el tamaño y la placa ATX te sale básicamente al mismo precio, pues mira, pues te puede venir bien algún día tener esos PCI Express de más, pero lo normal, ya os digo, lo normal es hoy en día, ahora seguiremos hablando de eso, pero hoy en día las placas base llevan integrado básicamente cualquier cosa que te pueda hacer falta. Y luego está Mini ITX, que es todavía más pequeño. Mini ITX es el tamaño más pequeño que hay estándar al que todavía se le pueden poner componentes normales. Mini ITX lleva el sitio justo para meterle un socket de procesador, para meterle slots de RAM que muchas veces son directamente SODIMM, para meterle RAM de portátil y para meterle un único PCI Express por 16, que es lo único que cabe. Es el tipo más pequeño de placa que usa componentes estándar y que se monta en cajas estándar. Existen ordenadores más pequeños, pero ya tienen que ser mini PCs o cosas con factores de forma no estándar. Aparte de los factores de forma, también quiero hablaros de el controlador de regulador de voltaje, VRM, Voltage Regulation Manager, Voltage. ¿Qué es el VRM? Mirad, cuando veis una placa moderna lleva alrededor del procesador una serie de disipadores, normalmente ya de paso los ponen bonitos y cosas por el estilo, pero una serie de disipadores que además suelen ser gorditos. Esos disipadores tendrán que estar ahí porque tienen evidentemente que disipar calor, igual que el que le ponemos encima al procesador. ¿Por qué está eso ahí? Las placas base reciben electricidad de las fuentes de alimentación. Y esa electricidad que reciben de la fuente de alimentación se la tienen que pasar al resto de componentes. Si no le pasan la electricidad a la placa base, a la RAM, al procesador y demás, evidentemente nada funcionaría. O a los diferentes USBs que tienen, que también dan electricidad, ya lo hemos hablado. La fuente de alimentación lo que hace es convertir electricidad de la pared que viene en 220 voltios y convertirla a los voltajes que necesita un ordenador para funcionar, que son 12 voltios, 5 voltios y 3,3 voltios. Esa electricidad, esos 3 voltajes que le dan los conectores de la fuente de alimentación a la placa base, a su vez la placa base tiene que enviarlos a cada uno de los sitios donde lo tiene que mandar y tiene que ir mandando la electricidad que necesite cada uno. Y eso se hace a través del VRM, de los reguladores de voltaje. Y esos reguladores de voltaje obviamente se calientan y por eso tienen que tener disipadores. Entonces esos disipadores que vienen en la placa base a día de hoy están puestos encima, a veces encima de los chipsets, pero siempre encima de los reguladores de voltaje. Esto dependerá de cuánto trabaje el chipset y de cuánto se caliente. Hay chipsets que llevan un disipador encima, incluso hay chipsets hoy en día que tienen que llevar un ventilador encima, no es común pero pasa, pero siempre tienen que llevar disipador encima los reguladores de voltaje. Solo las placas muy malas y muy baratas llevan VRM sin disipadores encima. ¿Qué más nos da como usuarios que VRM tenga o si está mejor disipado o peor disipado o cosa por el estilo? Pues exactamente igual que cualquier otra parte del ordenador, le sienta bastante mal al VRM sobrecalentarse. Y a diferencia de los procesadores, que el control termal lo tienen muy bien gestionado, y a día de hoy un procesador simplemente se pone a 100 grados, pues se underclockea sin ningún problema, el comportamiento de los VRMs de las placas base es bastante más aleatorio y depende completamente de cada placa base. Hay VRMs que cuando se sobrecalientan y punto. Hay placas base que si estresas mucho el VRM poniéndole procesadores muy potentes, porque evidentemente los procesadores potentes necesitan más electricidad que los menos potentes, eso ya lo hablamos por el TDP y los vatios que gasta cada procesador. Si tú pones procesadores muy potentes, hay placas que el VRM se pone a 120, 130 grados, que eso es un problema porque evidentemente aumentas la posibilidad de que la placa base falle, que básicamente la placa base se queme, y hay otros VRMs que cuando se sobrecalientan lo que hacen es meterle menos electricidad a los componentes, en concreto al procesador, que es de todo a lo que le pasa electricidad en la placa base lo que más electricidad necesita. El componente que más electricidad necesita de un ordenador es la tarjeta gráfica normalmente, la tarjeta gráfica discreta,
pero a la tarjeta gráfica discreta le pasa la electricidad directamente a la fuente de alimentación. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de fuentes de alimentación, a las que necesitan mucho mucho vatiaje, perdón. Entonces el componente al que más electricidad le tiene que pasar una placa base es el procesador. Cuando el VRM se sobrecalienta, salvo que tenga intención de poder prenderse fuego, normalmente el VRM lo que hace es bajarle la electricidad que le manda el procesador. Y el procesador con menos electricidad puede funcionar exactamente sin ningún problema, no se va a romper por eso, ni va a hacer cálculos erróneos por eso, pero lo que sí hace es funcionar obviamente más lento. Que un procesador funcione más lento porque se sobrecaliente el procesador entra dentro de lo normal, de lo esperable, porque como mucho, pues sí, podemos hablar de decidir ponerle un disipador más alto, ponerle más ventiladores o ponerle un ventilador que mueva más aire o poner refrigeración líquida o cosas por el estilo. Pero si el VRM se sobrecalienta no podemos hacer absolutamente nada. Y si el VRM se sobrecalienta y eso hace que el procesador vaya más lento, tenemos el problema de que un componente más barato como la placa base está haciendo que el componente más caro, que sería el procesador en este caso, porque estamos hablando de procesadores de gama alta, vaya más lento. Y que por ahorrarme 50 euros en la placa base, un procesador de 800 euros esté funcionando más lento. Evidentemente la cuenta de rendimiento por euro no sale por absolutamente ningún sitio. Lo que cambia el VRM es cuánto vatiaje le mete a los diferentes componentes, en concreto al procesador. Porque si le cambia el vatiaje a la RAM deja de funcionar. Pero el procesador no, el procesador puede funcionar con más vatios o con menos vatios. Si tiene más vatios puede funcionar más rápido, si tiene menos vatios puede funcionar más lento. El problema está en que primero se puede sobrecalentar. Esto hay que mirarlo placa base por placa base en la review de las placas base. Una review de la placa base que no os hable del VRM ni que intente estresar el VRM con un procesador de gama alta, no le hagáis demasiado caso, porque por ahí es por donde a priori pueden fallar las placas base. Una placa base que se pueda sobrecalentar es muy preocupante porque se puede romper por eso, y una placa base que el VRM no se sobrecaliente pero lo que haga sea pasarle menos vatiaje al procesador es preocupante por eso, porque la placa base es más barata en general que el procesador, y ahorrarte dinero en la placa base a costa de que luego el procesador funcione peor es una muy mala idea desde el punto de vista de rendimiento por euro. El VRM solo le importa al procesador. A la gráfica le importa 3 pepinos el VRM porque la gráfica, como os he dicho, recibe su electricidad directamente de la fuente de alimentación. La placa base de electricidad a la gráfica, pero muy poquita. La grandísima mayoría de electricidad que recibe la gráfica la recibe de la fuente de alimentación directamente. A la RAM le da exactamente igual el VRM porque la RAM siempre funciona con exactamente el mismo voltaje, el mismo vatiaje, todo exactamente igual. Si intentaras variárselo, lo que pasaría es que la RAM dejaría de funcionar y punto. Entonces, a la RAM también le da igual el VRM. El VRM solo le importa al procesador. Y repito, es importante por esas dos cosas que os he dicho. Un VRM que se sobrecaliente es peligroso, y un VRM que no se sobrecaliente pero le baje la electricidad que le pasa a un procesador, lo que hace es bajar la compatibilidad de esa placa base. Lo que hace es que esa placa base no tenga ningún interés a la hora, pues por ejemplo, luego de ampliar con un procesador más potente o demás, porque por ejemplo cuando os he dicho que en el AM5 es muy interesante porque todavía es un socket en funcionamiento y cuando salgan los Ryzen de décimas saldrán para AM5, si tienes una placa base que el VRM llega por los pelos a alimentar un Ryzen de novena, lo normal es que cuando salgan los Ryzen de décimas, los de gama más alta no puedan funcionar con el VRM de tu placa. Más cosas que os quiero contar de la placa base. Os estaba diciendo antes, hablándoos de la micro ATX, que realmente la grandísima mayoría de casos de uso solo, normalmente los PCI Express ni se usan, o como mucho cuando necesitas una gráfica discreta se usan para la gráfica discreta. Los PCI Express se pueden usar para todo, se pueden usar para poder meterle tarjetas Wi-Fi, se pueden usar para meterle tarjetas de red, se pueden usar para meterle tarjetas para meterle más discos duros y demás. Pero es que para los casos normales, para la grandísima mayoría de casos de uso, las placas base van tan surtidas de todo. Las placas base a día de hoy llevan tarjetas de red de 2,5 gigabits por segundo, las placas base muchas de ellas llevan Wi-Fi, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, las placas base como os he dicho llevan SATAs, llevan NVMEs, llevan USBs a punta pala. Entonces, quitando casos de uso concretos, lo normal es que no hagan falta los PCI Express nada más que para la gráfica externa. Las placas base hoy en día también llevan tarjetas de sonido dentro,
le puedes conectar directamente cualquier dispositivo para oír audio directamente a los conectores de la tarjeta de sonido que lleva la placa base. Incluso si necesitas una tarjeta de sonido externa, hoy en día las tarjetas de sonido van más bien por USB, si necesitas más calidad o más amplificación o cosa por el estilo. Entonces, está bien tener las opciones de ampliación y como siempre hemos hablado con los ordenadores de sobremesa, son Legos, los ordenadores de sobremesa están pensados para poder ir metiéndole más cosas y por ejemplo si te quedas sin USBs es tan sencillo como meterle por PCI Express una tarjeta que lleve más USBs y punto, y ya tienes más USBs. PCI Express viene bien, pero normalmente, igual que os decía en la parte de la RAM, que es bueno controlar que puedas ampliarle la RAM a un ordenador porque los ordenadores suelen quedarse sin RAM con los años más que ninguna otra cosa porque siempre todo necesita cada vez más RAM. No es tan cierto que necesites cada vez más PCI Express o que necesites cada vez más USBs o demás. Entonces, recopilemos. Mundo real. Todo esto vamos a bajarlo a la tierra. A la hora de comprar una placa base, ¿qué tengo que mirar? Por supuestísimo el socket. Evidentemente, si compro una placa base de un socket que no sea compatible con el procesador que he elegido, evidentemente no me sirve para absolutamente nada. Que no sea compatible por socket, evidentemente. Si no es compatible porque tienes que actualizar la BIOS, pues eso ya, ahí nos meteríamos en otras cosas y eso tiene que ver con cómo tienes que actualizar la BIOS para que sea compatible con el procesador. Pero eso nos metemos otro día. Bien, el socket hay que mirarlo sí o sí. El chipset directamente no os recomiendo que lo miréis. El chipset está pensado para garantizar un mínimo. Si tú miras las especificaciones de los chipsets que te dan los diferentes fabricantes, te van diciendo que este chipset garantiza que vas a tener como mínimo tantos puertos USB, tantos puertos USB 4, compatibilidad con PCI Express 5.0, con 4.0, de no sé cuántas líneas y demás. Todo eso está muy bien, no estoy diciendo que el chipset no importe nada, estoy diciendo que como todo eso va tan condicionado a la placa, que el chipset te garantice el mínimo no te tiene que complicar mucho la vida de cara a la hora de elegir placa base. Porque tú puedes mirar, por ejemplo, la serie 6 de chipsets de AMD, B650, por ejemplo. Si tú miras las especificaciones de los B650 no te garantiza USB 4.0. Pues entonces, si quiero USB 4.0, me tengo que comprar, por ejemplo, una X870E que sí me garantiza USB 4.0. Cuidado, no os confundáis. Que un chipset te garantice soporte de un USB solo significa eso, que con ese seguro que tienes soporte de USB 4.0. Pero claro que existen placas B650 que tienen USB 4.0. Se lo meteré en el ensamblador de la placa base. Lo único que tiene que hacer es coger líneas de PCI Express del chipset y meterle un controlador USB 4.0, conectarlo internamente dentro de la placa base a esas líneas PCI Express y convierte líneas PCI Express en un USB. Eso lo hacen los fabricantes de placa base todo el rato. Si considera el fabricante para la placa base que quiere sacar que el chipset que lleva no tiene suficientes USB, suficientes SATAs o cualquier otra cosa, convierte líneas PCI Express en cualquier otro bus sin ningún problema, porque el PCI Express se puede convertir en cualquier otro bus. Igual que si quiere meterle más tarjetas de red o igual que si quiere meterle Wi-Fi, que el Wi-Fi no lo cubren por defecto los chipsets o cosa por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, en el chipset en general no os fijéis demasiado a la hora de comprar una placa base. No os importa demasiado porque, repito, si miras el chipset es porque te interesa algún tipo de conectividad en concreto y eso tiene mucho más sentido mirarlo placa base por placa base. Si la placa base para ti es importante que la placa base tenga, por ejemplo, X USBs que vayan a X velocidades, no intenten mirarlo por el chipset, lo miras directamente placa base por placa base. Para tu caso de uso necesitas 3 USBs que vayan a 20 GB por segundo y uno que vaya a 40, pues buscas una placa base que tenga esos conectores, punto. Pero no os recomiendo lo miréis a nivel de chipset. El factor de forma, por supuesto. Ahí es cuando decides el tamaño que va a tener el ordenador. Si lo quieres muy pequeño te vas a Mini ITX, sabiendo también que los componentes de Mini ITX en general son más caros, las cajas Mini ITX son más caras, las placas Mini ITX son más caras y además tienes menos posibilidad de ampliación. Lo dejas en un solo PCI Express, el que va conectado al procesador, que es para conectarle una gráfica discreta,
y normalmente te quedas incluso solo con 2 slots de RAM. Que como os decía en la parte de RAM, os recomiendo que os vayáis a placas base con 4 siempre que podáis. Entonces solo si os importa hacer un ordenador con componentes estándar que sea muy pequeño y muy potente, solo en ese caso os metéis aquí en mini ITX. En el resto de casos os metéis en ATX o en micro ATX y sinceramente tampoco os calentéis demasiado la cabeza con eso. La placa que os cuadre, que esté en ATX o en micro ATX, tirad de ahí. Es muy raro que necesitéis ampliar por PCI Express más adelante tanto que necesitéis un ATX en lugar de un micro ATX. Pero tampoco es que, respecto a tamaño, tampoco es que ATX sea tanto más grande que micro ATX como para notarse demasiado. Las placas base micro ATX son exactamente idénticas, con exactamente el mismo tamaño en todo, exactamente la misma configuración en absolutamente todo, pero sin el trozo este de abajo. A micro ATX le caben 4 slots PCI Express y a ATX, es decir, que el corte se me ha pasado un poco, y a ATX le caben 6. Es decir, no hay una grandísima diferencia. A priori, la placa que mejor os cuadre o que mejor os salga de precio, sea micro ATX o sea ATX, salvo que tengáis un caso de uso en el que necesitéis conectar muchas cosas por PCI Express, en cuyo caso obviamente os tenéis que tirar a ATX sí o sí. Y el VRM, cuando miréis placa por placa para mirar qué placa os compráis, en las reviews de las placas base, mirad reviews que hablen de la temperatura del VRM, de cómo va el VRM y de cuánto le afecta meterle un procesador muy potente, porque eso marcará cómo de ampliable sea en el futuro. Y ya os digo, el resto de las cosas, normalmente como buena sea la tarjeta de sonido no os tiene que importar, porque si necesitáis una tarjeta de sonido buena tendréis que comprarla por separado y punto. Es muy raro que compréis una placa base mejor para que tenga integrada una tarjeta de sonido mejor, es muy raro. Y sí que tiene sentido que tengáis en cuenta pues si lleva integrada Wi-Fi de qué velocidad, si lleva integrada red y de qué velocidad, o cuántos discos duros se le pueden meter, que eso lo hablaremos en la parte de discos duros, de cuántos discos duros se le pueden meter SATA, de cuántos discos duros se le pueden meter M2 NVMe, de cuántos discos duros se le pueden meter M2 SATA, ya hablaremos de eso en la parte de discos duros, ¿de acuerdo? O como os he dicho, qué USBs tienen, y repito, no os fijéis demasiado en si son USBs, cuántos USBs 2 sí os interesa, pero no os fijéis demasiado en si son USBs 3 o USBs 4 de qué estándar, sino mirad directamente qué velocidad tienen los puertos por separado. La placa base moderna, sobre todo la de gama alta, directamente te ponen USB por USB, qué velocidades de USB tienen. Y recordad también que esas velocidades de USB también dependerán muchas veces de qué procesador se les ponga. Si en el futuro salen los Ryzen de décima y los Ryzen de décima llevan USBs más rápidos o más cantidades de USBs 4.0 por ejemplo, más rápidos, que la placa los soporte dependerá del procesador que le metas. Si le metes un Ryzen de décima que lleve hipotéticamente más USBs más rápidos, la placa base soportará esos USBs más rápidos, si no, no. Normalmente hará que funcionen más lentos o cosas por el estilo. ¿Vale? Tened en cuenta todo eso. Evidentemente el precio, faltaría más. Y ya os digo, la conectividad que necesitéis, los USBs que necesitéis, PCI Express normalmente lo que necesitéis en el momento, normalmente no hay demasiada ampliación que hacer por ahí. Y como os digo, en general el chipset lo podéis ignorar bastante y el resto de cosas relacionadas con la placa base tampoco le deis demasiada importancia, salvo algo en concreto que necesitéis. Y paramos aquí. ¿Alguna pregunta?